Muy buenos días a todos y bienvenidos al Foro La Ortega Debate del Instituto de Investigación Universitario Ortega y Gasset, ubicado en Avenida Chapultepec 480. Mi nombre es Diana Plaza, coordinadora de comunicación, y hoy tenemos el gusto de que nos visite Jorge Lumbreras, coordinador de asesores de FEPADE. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y haberse desplazado a nuestras instalaciones. No, muchas gracias a ustedes. El tema de hoy, como habéis podido seguir en nuestras redes sociales, creo que es muy importante, que es el análisis todavía del proceso electoral, de uno de los procesos electorales más importantes, o el más importante tal vez, ¿no?, de la historia de México, por volumen, por lo que significa, por lo que va a significar, y es el tema de los delitos electorales, con la pregunta abierta, una asignatura pendiente, ¿no? Así se plantea esta ponencia tuya, que tendremos el gusto de escuchar en los siguientes minutos. Y en este mismo tono, recuerden que pueden participar con sus preguntas a través de nuestras redes sociales, para que posteriormente, igual en vivo, Jorge Lumbreras pueda contestarlas, así que no se queden con esas dudas técnicas o del contexto, que puedan hacerle a un profesional del medio. Y también me gustaría, en el mismo sentido, invitarles mañana por la tarde en las instalaciones del Seminario de Cultura Mexicana, en el Foro Castalia. Ahí en pantalla van a poder ver ya la invitación. Es el tema similar, o bueno, en este tono, que es el federalismo electoral. ¿Qué pasó en los estados? Vamos a tener especialistas para analizar no solo lo que ha pasado, en la elección federal, sino en todas esas elecciones estatales y municipales que tuvieron lugar también el 1 de julio. La invitación es para que vayan al Foro Castalia a las 6 de la tarde, que está en Presidente Mazarik 526, o si no se pueden desplazar, que nos sigan también vía streaming. Y con lo mismo, ya saben que el Ortega y Gasset, desde el instituto, sí es un espacio que gusta para que todos nuestros seguidores participen, así que también será un evento en el que van a poder participar con las preguntas a los ponentes en las redes sociales. Entonces, ahora ya sin más, te cedo la palabra para que nos puedas compartir tu análisis sobre ese aspecto particular de las elecciones. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge Lumbreras y me he invitado a la Fundación Ortega y Gasset para dar una exposición, una charla respecto de un tema que en las últimas semanas estuvo altamente visible para todas y todos en los medios de comunicación, y que es los delitos electorales. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales agradece la atenta invitación, el espacio, la apertura que nos brinda la Fundación Ortega y Gasset para estar aquí, y sobre todo para nosotros representa una oportunidad de acercarnos a una comunidad amplia de especialistas, de académicos, de organizaciones de la sociedad civil, que en torno a la Fundación Ortega construyen análisis sobre el proceso electoral mexicano. Nos referimos al 2017-2018, y que desde hace varios meses vienen realizando actividades académicas para dar a conocer de manera clara, sencilla y puntual a la ciudadanía, y también a grupos de expertos, qué es o cómo ha sido nuestro proceso electoral y cuáles son los desafíos que enfrentamos. Bueno, lo primero que habría que decir sobre el proceso electoral federal que recién ha concluido es que regularmente, cuando analizamos este tema en la academia, siempre nos hacemos una pregunta, y los compañeros estudiantes también preguntan algo fundamental. ¿Cómo sabemos si un sistema político es democrático? ¿Cómo podemos acreditar o cómo podemos saber cuáles son las características, los factores que nos permitan mostrar que una democracia, que se dice democracia, realmente lo es? Y regularmente la respuesta que damos es que una democracia es ahí donde hay dos o más ofertas políticas, es decir, partidos políticos, donde realmente hay competencia electoral, donde hay equidad en la contienda electoral y donde se respeta el voto. Es decir,
que en México tenemos una situación donde hay más de 2 ofertas políticas, donde hay competencia política electoral y donde hay alternancia también en el poder político. Reunimos las características de una democracia abierta, una democracia que en términos institucionales está consolidada. En México hemos vivido 3 procesos de alternancia en el máximo poder público, que es la Presidencia de la República, en distintas ocasiones. Y las 3 han transitado en orden institucional con márgenes de gobernabilidad. Y este último proceso electoral dejó constancia, dada la amplia participación de las personas que, como ustedes y nosotros, salimos a votar y que nuestros votos se contaron y se contaron bien. Eso es la realidad del sistema electoral mexicano. Hace unos meses también la Fundación Ortega nos convocó y nos preguntaba si era posible un fraude electoral en México. Y nosotros respondimos que definitivamente era improbable, que no había condiciones ni institucionales ni jurídicas para que algo así ocurriera. También se nos preguntó de otras cosas, como el fraude cibernético. Bueno, realmente el Instituto Nacional Electoral tiene un sistema de blindaje frente a todo tipo de ataques y nada de eso podía haber ocurrido. También por ahí circularon rumores de algoritmos, de fraudes masivos y una serie de cosas que pareciera que cada año se repiten. Pero finalmente creo que con esta elección pudimos desterrar de una vez por todas esa serie de especulaciones, ideas, prenociones, prejuicios que a veces se utilizan también como métodos de atracción política, de publicitación, de posicionamiento de algunas ofertas electorales. Pero al final de cuentas, tuvimos un proceso electoral que terminó con una amplia participación de las personas, los votos se contaron bien, las impugnaciones a los resultados electorales han sido resueltas satisfactoriamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los resultados están a la vista de todos. En realidad en México hacemos las elecciones a la antigüita. ¿Cómo es eso? Pues tenemos que los vecinos son los que organizan y cuentan los votos. Están a la vista de todos las papeletas donde se ponen los resultados electorales, se llevan a los distritos electorales los resultados de determinada elección y ahí se cuentan y se vuelven a contar. Y cuando alguien pide y se inconforma, pues se abre el paquete y también se cuenta. Así que en realidad tenemos una democracia consolidada en México, pero que también tiene asignaturas pendientes. Las asignaturas son múltiples, porque como toda democracia enfrentamos desafíos. Las democracias no son regímenes de gobierno acabados, perfectos, en los que ya no haya que hacer nada. La democracia, por el contrario, es una forma de gobierno en que todo es perfectible, en que todo ha de mejorarse bajo distintas visiones, porque precisamente el pluralismo político, porque precisamente la diversidad, la heterogeneidad social, hacen que haya visiones distintas sobre cómo hacer mejor las cosas. Eso es lo que enriquece la vida social, lo que enriquece la vida colectiva. Donde no hay democracia, pues reina la razón de Estado. Lo que dice uno, todos lo hacen. Donde hay democracia, hay pluralidad, y hay dificultad, y hay complejidad, porque hay muchos pensamientos, hay una apertura a todas las visiones posibles, y eso hace que las democracias sean difíciles. Las democracias no son el reino de la unicidad, del todos estamos de acuerdo, del todos tenemos la misma idea. No, por todo lo contrario, por eso las democracias son complejas. Y entonces, si vamos al tema de nuestra democracia, pues sí hay asignaturas pendientes. La gran asignatura para muchos estudiosos es cómo profundizar nuestra democracia. Ya sabemos que las instituciones electorales funcionan y funcionan bien. Pero ¿cómo le hacemos para llevar los valores y las prácticas democráticas a la familia? ¿Cómo le hacemos para que los espacios más íntimos de convivencia se tengan principios de convivencia fundados en el diálogo, en la participación,
en la apertura, en escuchar el argumento de los demás. Eso es democracia. Y también tenemos que hacer que esa democracia llegue a nuestros hogares. ¿Qué tanto estamos dispuestos a ceder? ¿Qué tanto estamos dispuestos a escuchar a los que integran nuestra familia, nuestras familias? ¿Qué tanto realmente practicamos en la vida concreta, ahí con los más cercanos, el diálogo, el ponernos de acuerdo para hacer las tareas, el ponernos de acuerdo para ser equitativos en las tareas que realiza cada quien, en evitar la simulación, porque también ocurre, ¿no? Ese es un gran desafío, pero también la democracia en la vida comunitaria. ¿Qué tanto participamos para que nuestra manzana, la zona en la que vivimos esté mejor? ¿Qué tanto nos involucramos y exigimos que los gobiernos cumplan con sus obligaciones locales? ¿Qué tanto enviamos cartas, nos inconformamos, participamos para que nuestro entorno inmediato esté mejor? Pero sobre todo, ¿qué hacemos para que esté mejor? ¿Qué hacemos de manera concreta? Entonces, esa es otra gran agenda, pero también cómo hacemos que la democracia se vuelva una parte de una vida concreta en la empresa, en el punto de ser incluyentes con todas y todos, en el punto en que respetemos los derechos de los demás, en el punto en el que sea el mérito el que defina el ascenso a los puestos, en el punto en que tengamos y hagamos de la equidad de género una práctica cotidiana, concreta, en el que respetemos a todas y a todos, a las mujeres, sustancialmente, porque tenemos que rebasar prácticas del pasado que las excluyen por el hecho de ser mujeres. La inequidad, la desigualdad de trato, el techo de cristal, esas son cosas que hay que romper en la vida cotidiana y que son valores y prácticas democráticas. Entonces, cuando hablamos de esto, también hablamos de la democracia en los espacios de educación. ¿Qué tanto participamos de nuestro espacio educativo? ¿Qué tanto nos involucramos en la vida de la escuela a la que van nuestros hijos? ¿Qué tanto planteamos, mejoramos, arreglamos? ¿Qué tanto hacemos de manera concreta para que ahí, en donde conviven nuestros hijos cada día, también haya una mejor sociabilidad y mejores valores? ¿Qué tanto estamos dispuestos a escuchar a los niños y a los jóvenes? ¿Qué tanto les enseñamos a participar, a elegir, a respetar, a convivir y a desterrar prácticas nocivas para todo orden democrático, como puede ser la agresión física o verbal, lo que llamamos el bullying? Todas estas cosas afectan de manera negativa la convivencia, y la escuela es el mejor lugar para construir valores cívicos, es decir, el respeto a los demás, el respeto a las instituciones, el conocimiento del derecho y exigir respeto a los demás. Entonces, eso es para algunos estudiosos, algunos de los grandes desafíos que tenemos para internalizar los valores y las prácticas democráticas en la vida concreta, en el día a día, en el cómo queremos vivir. Pero también hay otros desafíos que son de orden institucional, como cómo le hacemos para perfeccionar la democracia en cómo funciona, cuáles son los niveles de representación, de participación, cómo se constituyen las cámaras, cuántos deberían integrarlas o cuántos no, cómo hacer que una institución funcione mejor. Todas esas son cosas que son parte de la institucionalidad pública democrática, pero que caminan por una vía también complementaria pero diferente. Y en este caso venimos a hablar de un desafío que algunos consideramos tiene nuestra democracia y que se refiere específicamente a los delitos electorales. Y ustedes seguramente los habrán escuchado, que hay delitos electorales. ¿Y cuáles son esos? Bueno, pues los delitos electorales en realidad es algo complejo de explicar, pero también a la vez simple. Pues son conductas que las personas desarrollan contra un proceso electoral, es decir, el cómo se desarrolla ese proceso electoral, o bien contra lo que son los derechos políticos electorales. ¿Y esos cuáles son? Pues nuestro derecho a votar libremente por quien queramos, nuestro derecho soberano a decidir quién queremos que nos gobierne, nuestro derecho a que nuestros votos se cuenten y se cuenten bien, nuestro derecho a que nadie puede condicionarnos para elegir
un candidato u otro, a que nadie nos puede decir por quién sí votar o por quién no votar, a que nadie se puede quedar con nuestra credencial de elector, a que nadie nos puede comprar una credencial de elector, a que nadie nos puede comprar el voto, y a que nadie, por ejemplo, nos quiera condicionar un programa social, el acceso a una beca, el acceso a una despensa, el acceso a un servicio público para votar en favor o en contra de determinado partido. Hacerlo es un delito electoral. Y por eso, en nuestro país existe una ley, la Ley General en materia de delitos electorales, que establece muy claramente cuáles son esos delitos y quién los puede cometer. Entonces, en México existe una ley que ampara o que resguarda los derechos políticos de las personas y que también prevé sanciones para quienes afecten negativamente un proceso electoral. ¿Cómo se afecta negativamente un proceso electoral? Se preguntarán ustedes. Pues de muchas maneras. Por ejemplo, utilizando de manera indebida el padrón electoral, distribuyéndolo, vendiéndolo, utilizándolo para fines distintos a su objetivo, pues eso es un delito. O por ejemplo, obtener una credencial de elector con datos falsos, pues eso es alterar el Registro Nacional de Electores, y es un delito. O por ejemplo, destruyendo papelería electoral, pues claro que es un delito, porque atenta contra la voluntad de todos. ¿Cuál es la voluntad de todos? Pues la voluntad soberana de elegir quién queremos que nos gobierne. También cuando alguien se roba una urna, es un delito. Cuando alguien impide que una urna se instale, es un delito. Cuando alguien impide a las personas votar, pues es un delito. ¿Por qué? Porque está afectando un derecho de las personas, pero al mismo tiempo está afectando la organización de los procesos electorales. Y por eso es que existe esta ley que sanciona esas conductas. ¿Cómo las sanciona? Pues primero las investiga, luego las persigue y luego presenta a la persona que lo cometió ante un juez para que el juez determine qué sanción debe establecerse. Entonces, en México estas conductas son, como se dice en el lenguaje jurídico, punibles, es decir, son delitos. Y como son delitos, pues se investigan y persiguen. Así las cosas, en nuestro país, durante muchos años, hemos construido cada vez mejores leyes para evitar que estas conductas se presenten, para evitar que haya quienes pretendan interferir en el proceso electoral o quienes quieran violentar la voluntad de las personas. Pero quizá se convendría un poco examinar un tema fundamental, que es el derecho de las personas a elegir quién quieren que las gobierne. Ese es un derecho fundamental de las democracias. ¿Por qué esto es un delito? Pues miren, en las democracias, el ciudadano, el instrumento fundamental que tiene para elegir quién quiere que lo gobierne, para que haya alternancia, para votar por uno u otra opción, para expresar sus ideas, es el voto. Y el voto es algo importante, es algo preciado, es algo que ha costado mucho en la historia de la humanidad lograr. Que nosotros podamos elegir un gobierno implicó siglos de desarrollo político, costó cambios, revoluciones. Y hoy tenemos voto, por lo tanto ha de ser importante. Y ese voto permite que hay un día, cada 3 años o cada 6 años, en que el soberano sale a votar. El soberano es usted y yo, la gente, el pueblo, la ciudadanía, como le quiera decir. Y ese soberano hace que ese día todos los votos valgan lo mismo. Un ciudadano, un voto, rico o pobre, alto o bajo, ¿no? De un estrato económico o de otro, estudiado o no, culto o no, no importa. Todos los ciudadanos, todos los votos valen lo mismo. Y ese día es donde la gente decide desde su muy particular forma de pensar, desde su expresión, desde su pensamiento, desde sus reflexiones personales y colectivas, por quién va a votar. Y lo hace. Por eso, cuando alguien trata de interferir en este derecho, comete un delito.
porque está atentando contra el soberano, contra el que manda, contra el mandante que es el pueblo. Entonces, por eso la ley prevé que estas conductas se persigan. Lo que vimos en el pasado proceso electoral, hay que decirlo, fue una ciudadanía cívica muy activa, con una gran noción de civismo, con un altísimo nivel de participación que superó todas las expectativas. El abstencionismo quedó atrás y prácticamente en todo el país se registraron los mismos niveles de votación. El soberano salió a votar y decidió quién quiere que nos gobierne. Y con respeto a las minorías, porque en México tenemos un sistema electoral que se rige bajo un principio de mayoría con un componente de representación proporcional. Eso se oye muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. Significa que quien gana, no gana todo, y quien pierde, no pierde todo. Es decir, que también hay representantes de quienes no obtuvieron el 50% más uno de los votos. Por eso se llama la representación proporcional que aplica en las cámaras, en la de diputados y en la de senadores. De manera tal que los otros partidos también tienen representación y por tanto los ciudadanos que votaron por esos partidos también están representados. Claro, de acuerdo al nivel y número de votos que se dieron. Entonces, la ciudadanía salió a votar de manera ejemplar. Fue una jornada tranquila, una jornada en paz. Todos pudieron observar, salvo en algunos espacios muy localizados del país, ¿no? Nos dimos cuenta de que la gente fue a votar y ahí estaban las colas con las personas desde muy temprano, viendo ejercer su derecho a votar. Fue una gran jornada, fue un gran día para el país, un gran día para México. Y pudimos atestiguar todo esto. Pero también, durante la jornada electoral y durante el proceso electoral, que seguramente es algo que ustedes ya están pensando, también ocurrieron cosas que a muchas personas no les gustaron, que muchas personas pues se preguntaban por qué ocurría eso y qué se iba a hacer para que ese tipo de conductas ya no se dieran. Voy a ir a la más importante, a la más relevante para todas y para todos, porque sin duda expresa algo fundamental que es un reto de nuestro desarrollo político y que fue la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ese fue uno de los principales problemas, de los principales desafíos que hoy tenemos, de los síndromes del atraso político, donde atestiguamos cómo mujeres que eran precandidatas o candidatas a algún puesto de elección popular fueron víctimas de diferentes tipos de violencias. Violencias que fueron desde menoscabar a la persona por el hecho de ser mujer, hasta la agresión verbal en redes sociales, de manera insultante, agresiva, con connotaciones francamente denigrantes para una democracia como la nuestra, y también en algunos casos tuvimos mujeres que fueron víctimas de homicidio. Entre la agresión verbal y el homicidio pasaron también muchas otras cosas, impedimento para realizar actividades proselitistas, agresiones físicas, epítetos, una serie de prejuicios que lastiman profundamente no solamente a las mujeres, a la nación. Se trata de prácticas que dañan la democracia y ese es un tema fundamental porque la violencia política contra la mujer en razón de género es algo que realmente la daña, porque las mujeres son más de la mitad de los mexicanos y las mexicanas. Entonces, dañar a una es dañar a todas. De esa manera tenemos que pensar que una cuestión fundamental hoy es el desafío de que la violencia política en razón de género esté tipificada como un delito electoral, porque hoy no lo está. Ha habido muchos esfuerzos de colectivos de mujeres, senadoras, diputadas, representantes de partidos políticos, mujeres que dirigen las secciones femeniles en sus respectivos partidos políticos, por lograr
que en la legislación aparezca de manera muy clara y precisa el delito de violencia política contra la mujer por razón de género. Pero aún está pendiente esta asignatura y sobre todo las reformas en donde este delito debe plantearse para que sea punible esta violencia y por tanto para que se investigue, se persigue y se sancione, que es lo fundamental. Porque esto no puede seguir ocurriendo. Y muchas personas obviamente decían que qué va a suceder con estas prácticas, que en realidad además en algunos casos fueron francamente agresivas contra las mujeres. Hay mujeres que han tenido que tolerar, experimentar y ser víctimas de este tipo de violencia. Algunas de ellas obtuvieron merecidamente triunfos electorales, y no por esas violencias, sino sobre esas violencias, ¿no? Es el caso de personalidades políticas de nuestro país que hoy ocupan cargos importantes en los estados, en los municipios, en la federación, en la Cámara de Senadores, y también debemos de considerar que hoy nuestra ley prevé que la representación de hombres y mujeres sea paritaria en la integración de las cámaras. Eso es un avance sustancial, pero más lo es el respeto a la mujer en todos los espacios de la vida colectiva, en todo espacio de convivencia y sociabilidad, en todo espacio de poder, en todo espacio público, privado o social. Por eso es que hoy se plantea como un desafío el poder lograr que la violencia política contra las mujeres sea perseguible y sea punible y puede llevar ante los jueces a quienes cometen este tipo de conductas que debemos desterrar de una vez por todas de nuestro país. Es un privilegio, es algo importante que las mujeres ocupen cargos públicos, ¿no? Todos tenemos una hermana, una madre, una esposa, una amiga, una prima, y qué importante que ella ocupe un puesto de elección popular por sus méritos, por su trabajo, por su compromiso, por su vocación, y no pasa nada. Lo único que hay que hacer es desterrar ese tipo de prejuicios, de prenociones, de valoraciones, de construcciones e imaginarios que representan lo más atrasado todavía de la política, de esa vieja política que debemos superar y trascender. Bueno, esto fue algo que ocurrió y que queremos que deje de ocurrir, y no solamente lo vamos a lograr haciendo punibles estas conductas. Necesitamos trabajar en materia de desarrollo político, desarrollo cívico, en la capacitación política, en la capacitación electoral, en derechos humanos, en una visión transversal de la equidad de género, en lograr llevar el mensaje de la equidad, de la inclusión, de la igualdad de trato a todos los espacios de la vida social y además ser consecuentes con ese mensaje. Es un tema del desarrollo educativo, del desarrollo social, del desarrollo económico y cultural del país, donde de manera transversal esto debe darse. Pero a quien no lo cumpla, hay que llevarlo ante los jueces. Bueno, eso fue una cosa que vimos. Otro desafío importante, por lo que hoy se plantea también la necesidad de realizar reformas, este desafío del que hablábamos y que titula esta ponencia, es una conducta que muchas personas vieron y que preguntaban, ¿y qué van a hacer? ¿Y cómo van a evitar que eso ocurra? ¿Qué sanciones va a haber? Me refiero específicamente a las firmas falsas que algunos candidatos, precandidatos a diferentes puestos de elección popular por la vía independiente hicieron. Ustedes recordarán que cuando se dan a conocer los resultados de aquellas personas que por la vía independiente buscaron diferentes cargos públicos, nos encontramos que las firmas con las cuales buscaron su registro eran falsas. Y entonces, pues hubo un gran debate, no fue hace mucho tiempo, ustedes lo recordarán, y entonces el INE expuso de manera muy clara, abierta, ante la ciudadanía, que muchas de esas credenciales fueron, como se dice comúnmente, truqueadas, que algunas veces se trató no de las credenciales, sino de fotocopias, que en otros casos se falsificaron, no se falsificaron, se hicieron mal, se hicieron las firmas mal, se sobrepusieron a otras credenciales de elector,
Entonces, esto obviamente molestó a muchas personas y nos preguntaron, ¿y ustedes qué van a hacer? Y la cuestión es de que no es delito esa conducta. Y como no es delito, no se puede perseguir. Eso es un gran tema. Las firmas falsas no son un delito en un dispositivo digital. Entonces, ¿qué había que hacer o qué hay que hacer? Pues hacer que sea delito y que las personas involucradas sean parte reconocida de los procesos electorales. ¿Como quiénes? Pues para empezar, tienen que aparecer los precandidatos en la Ley General en materia de electorales, tienen que aparecer los auxiliares, los gestores, toda la gente que se dedica a recabar este tipo de apoyos para los precandidatos independientes y también para los que no son independientes. La idea es que entregar información falsa a los partidos políticos o a la autoridad electoral sea un delito. Que también sea un delito utilizar de manera indebida los dispositivos digitales, los medios electrónicos que sirven para recabar esta información. ¿Para qué? Para poder perseguir esa conducta y llevarla ante los jueces. Otro tema que también es importante, es decir, que otra vía para evitar que estas cosas sucedan es elevar las penas, las penalidades. ¿Para qué? Pues para que cuando se hace un proceso penal, hoy en México ustedes saben tenemos un nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En ese sistema la mayoría de los delitos no son graves y hay muchas salidas alternas. ¿Qué significa salidas alternas? Significa que si una persona, en resumen, repara el daño o admite la responsabilidad y es la primera vez que comete un delito, sin duda no irá a prisión. Esto le llamamos suspensión condicional del proceso, en el segundo caso, y en el primero le llamamos justicia alternativa. Bueno, pero cuando subimos la penalidad, lo que ocurre es que esto ya no se puede hacer. Ya se tiene que seguir un proceso penal y ya se tiene que responder ante un juez por la conducta que se cometió. ¿Y en cuáles casos nos referimos que hay que elevar estas penalidades? Por ejemplo, en el uso de recursos públicos. Quizá ese, para muchas personas, represente el peor de los delitos electorales. ¿Por qué? Porque es una convergencia de dos grandes síndromes. Primero, tomar los recursos que son de todos para un fin ilícito. Y segundo, utilizar esos recursos que son de todos para pretender violentar la voluntad popular. Es corrupción, pero al mismo tiempo es un delito electoral. Por eso es que planteamos que es necesario elevar las penas, la penalidad en ese delito. Claro, este es un proyecto, es una idea, es algo a lograr, y no depende de una persona, depende de los acuerdos en el legislador, depende de lograr que esto efectivamente sea aprobado por el Congreso de la Unión para que tengamos una ley mejor. También está que se ha pensado en que una vía para evitar prácticas nocivas a la democracia es elevar la penalidad en lo que tiene que ver con recursos de procedencia ilícita o del extranjero a través del sistema financiero. Estas tres situaciones, una es agravante, las otras son conductas, nos permitan realmente evitar que dinero que no tiene que ver con el proceso electoral, que no está reglamentado, que no tiene un fin claro de dónde proviene, cuando alguien incurre en esta conducta, sea sancionado con mayor severidad y que no se nos vaya por alguna de las rutas que plantea el sistema de justicia penal acusatorio, sino que responda ante el juez de sus acciones. Entonces, estas son grandes vértices de lo que se plantea hoy para mejorar la justicia penal electoral en nuestro país. Pero esto requiere un estudio, requiere el trabajo de muchas personas. Por eso es que la Fiscalía Especializada para la Atención de Hechos Electorales, que hoy está bajo la responsabilidad del doctor Héctor Díaz Santana, va a organizar en los próximos meses foros en diferentes espacios del país. Foros regionales para
recabar las ideas, las aportaciones de expertos académicos, de todo aquel que quiera participar sobre temas muy específicos de materia penal electoral, para poder tener unas propuestas enriquecidas, amplias, que recuperen diferentes visiones y nos permitan, primero, establecer en la ley aquellas conductas penales aquellas conductas que se han dado, pero que no son delitos. Segundo, incrementar las penalidades. Y tercero, plantear la posibilidad de que algunos de estos delitos ameriten la prisión preventiva oficiosa. Eso se oye muy técnico, pero la verdad es que la prisión preventiva oficiosa se refiere a que si tú cometes un delito grave, vas a prisión mientras transcurren las investigaciones, porque hiciste algo grave. Esa es la idea. Entonces, para estas tres cosas, primero, para que, como vimos, los delitos, las conductas que tienen que ver con la violencia política de género, se vuelvan un tipo penal. Para que el uso indebido de dispositivos electrónicos se vuelvan un tipo penal. Para que la entrega de credenciales o de fotocopias se alteren y se entreguen de manera falsa a la autoridad electoral, sea un delito también. O bien, para incrementar las penalidades por ciertas conductas que hoy ya están tipificadas, pero que tienen que ver con el uso de recursos de procedencia ilícita, recursos del extranjero, que tienen que ver con apoyar a un candidato a una campaña con recursos públicos, a incrementar las penas, ¿no? Y finalmente, lograr algo que es muy complejo, y es que algunos de los delitos electorales sean parte de los delitos graves. Pero para que eso ocurra, se requiere una reforma constitucional. Y después una reforma a el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como se darán cuenta, de este tema que al parecer era pequeño, que era un tema del que oímos ahí, delitos electorales, ya se darán cuenta ustedes ahora de la complejidad que tiene en la panza este desafío en México. Son muchas cosas las que hay que plantear. Cuando se habla de hacer un cambio, en realidad se generan muchos otros cambios. Cuando se habla de moverle un punto o crear un tipo penal, se genera un debate, una discusión. Cuando se habla de que, ¿por qué no lo hacemos grave? Pues sí, pero para hacerlo grave se requiere una reforma constitucional. Y para hacer una reforma constitucional se requiere la aprobación del Congreso de la Unión y se requiere una propuesta sólida que se lleve ante el Congreso para que esto ocurra. Entonces, no es un tema simple, porque además nuestro sistema de justicia, que se llama penal acusatorio, tiene una característica fundamental: muy pocos delitos son graves. La mayoría son delitos que no ameritan la prisión preventiva oficiosa. O sea, claro, eso no significa que no vaya a haber sanción, significa que la persona puede llevar su proceso en libertad. ¿Cuáles son esos delitos graves hoy? Bueno, pues el secuestro, la extorsión, el homicidio, la violación, esos delitos son graves. Y se hizo así para que el Ministerio Público, las policías ministeriales, los peritos se abocaran a los casos más graves, y los casos que no son graves se puedan resolver a través de la justicia alternativa. Este es un sistema que está vigente en la mayoría de los países occidentales. Es un sistema que busca la reparación del daño, que busca la no repetición, que busca que haya sanciones proporcionales al daño que se comete y que sobre todo sean penalidades racionales, ajustadas a la conducta que se generó. Bueno, en ese tipo de sistemas es muy difícil hacer que un delito sea grave. Y eso va a suponer una discusión, un debate importante que tendrá que plantearse bajo los principios de por qué es grave cometer un delito electoral. ¿Cuál es la gravedad de ese tema? Y sin duda, ahí habrá de discutirse el tema de la soberanía popular, del ejercicio del poder del soberano,
del tema de pretender violentar la voluntad de todos, del daño a la institucionalidad democrática, del daño que se provoca al ejercicio de diferentes instituciones y millones de ciudadanos que trabajan para que tengamos una democracia que funcione, y en esa lógica cómo estas conductas, o una o dos o 5 o 10, pueden dañar la credibilidad, la confianza que podamos tener en nuestras instituciones democráticas. Eso se va a tener que plantear cuando se hable de la gravedad de los delitos electorales. Entonces, como ustedes puedan apreciar, es un tema difícil, es un tema complejo, es un tema que llama a una gran reflexión. Por eso es que la FEPADE va a impulsar estos foros en diferentes puntos del país, para escuchar todas las voces, para escuchar lo que cada uno de los abogados que tienen diferentes visiones sobre el sistema de justicia tenga que aportar, para escuchar la opinión de los representantes de los partidos políticos, legisladores recién electos, que nos digan cómo la ven, qué hay que mejorar, cómo perfeccionarlo, para evitar que estas conductas sigan ocurriendo, para que sean perseguibles, para que tengamos instrumentos para ir a buscar, para poder investigar, para poder sancionar a quienes cometen esas conductas. La pregunta es, sin duda, y ustedes nos dirán, bueno, ¿y por qué no los persigues por otra cosa que se parezca? Pues porque en ningún sistema de justicia en el mundo existen los delitos por analogía. Es decir, no existe de que cometiste tal conducta y alguien dice, bueno, pues como esa no existe en la ley, no es punible, pues te voy a juzgar por esta otra que se le parece. No, eso no ocurre. Eso no puede ocurrir. Por eso el tipo penal tiene que ser muy claro, muy preciso, que designe la conducta que se comete para que entonces se pueda perseguir. Y aquí hay un principio muy importante que quizá como ciudadano te interese conocer, y es de que el Estado solo puede hacer lo que la ley le permite. En cambio, tú puedes hacer todo lo que no esté prohibido. Entonces, el Estado solo puede perseguir los delitos que están escritos en la ley, que están definidos en la ley. Y por eso necesitamos que estas conductas que aparecieron en el proceso electoral sean perseguibles. Ustedes recordarán otra de esas conductas, que fue el llamar a las personas para hablarle mal de un candidato. Que estabas tú en la sala de tu casa y de repente sonaba el teléfono, un número extraño que tú no conocías, y te empezaban a hablar mal de uno de los candidatos. O ibas en el coche y sonaba el teléfono. Te molestaban dos cosas. Una, la invasión a la privacidad. Y dos, que la invasión a la privacidad fuera para hablar mal de alguien. ¿Te preocupaba algo más? ¿Quién les dio mi número? ¿Cómo o lo obtuvieron? Que además es fácil de obtener, porque en los call centers se obtienen por series de números, y entonces es como una especie de robotito que va marcando los números uno tras otro para mandar el mismo mensaje, porque son mensajes pregrabados. Entonces era un llamadero por todos lados. Eso, en la ley, no es delito. Y eso tiene que escribirse en la ley para poder perseguirlo y sancionarlo. Pero también debe estar en la ley previsto que podamos pedir esa información a las instituciones o a las empresas que realizan esas actividades y nos la proporcionen con agilidad, porque los delitos electorales se cometen en tiempo real, no podemos esperar meses, y esa es otra de las grandes cosas que hoy la FEPADE está planteando ante los expertos, ante las comunidades jurídicas, académicas, y es que existan procesos abreviados, procesos rápidos en materia penal electoral, para que no sea meses después, años después, que se tenga una sanción, sino que se investigue y se trabaje de forma inmediata en el marco del proceso electoral, porque pues ya a toro pasado y ya el daño se produjo. La idea es poder operar rápidamente, pero para eso necesitamos que la FEPADE federal y las FEPADES en los estados del país, porque hay 32, sean más fuertes institucionalmente hablando. ¿Cómo se hace que una fiscalía de procesos electorales sea fuerte? Bueno, pues tiene varias piezas, pero la principal es que tenga policías,
ministerios públicos y peritos propios, asignados a la institución para poder trabajar. Segundo, y sustancial, es que tenga una buena ley, que establezca con claridad cuáles son las conductas, cuál es el procedimiento penal y pueda operar para perseguir esos delitos y que disponga de medios para hacer procesos penales rápidos y eficientes. Y otra, que es fundamental y que es de lo que hemos venido hablando, de que realmente cometer un delito electoral sea una conducta que si tú la cometes, sepas que habrá consecuencias, que no es correcto y que va a haber instituciones que se van a encargar de perseguir, investigar y sancionar de manera severa algunas de esas conductas. Como lo dijimos, la violencia política contra las mujeres, el uso de recursos de procedencia ilícita, el uso de recursos provenientes del extranjero, el uso de esos recursos a través del sistema financiero, el utilizar los recursos públicos para beneficiar a un partido, una campaña o un candidato. Esas conductas deben agravarse, deben tener mayor sanción. Y finalmente, como se ha expuesto, lograr que algunas de esas conductas se tipifiquen en la Constitución como delitos graves. Es un gran desafío para todos, porque no basta que uno lo diga, no basta que algunos lo planteen, es necesario convencer, es necesario argumentar, es necesario ver cuáles serían los pros y los contras de una medida de este tipo para poder avanzar en una legislación así. Y algo muy importante que también debemos señalar. Hasta ahora, en México, los delitos electorales se persiguen a personas. Una persona comete una conducta que la ley dice que es delito y el Ministerio Público va y te investiga y te lleva ante un juez para que el juez determine qué sanción se impondrá. De manera muy sumaria, claro. Pero ¿qué pasa cuando la conducta no la comete una persona sino una institución? Una asociación, un grupo, una corporación. Pues en México es reciente apenas el tema de poder llevar a las organizaciones en materia penal. Por eso es importante que también pensemos si es posible llevar a organizaciones públicas o privadas ante el Ministerio Público por cometer delitos electorales. Porque obviamente no solo las cometen las personas, hay ocasiones en que hay organización, una institución, podría llegar a orquestar alguna comisión de delitos electorales o un delito electoral en particular. Y entonces necesitamos que la ley prevea que podemos llevar a proceso penal tanto a la persona como a la organización que está orquestando ese tipo de acciones contra el proceso electoral o contra los derechos políticos de las personas. Eso es en lo general el desafío que hoy tenemos en nuestro país. Un desafío que está en lo jurídico, como vemos también está en la cultura política, en la cultura jurídica. Fíjense que en México ahora tenemos también muy buenas noticias. Las personas se involucran cada vez más en los procesos democráticos. En la pasada elección, miles de personas llamaron a la FEPADE para pedir orientación, para preguntar y también para señalar posibles conductas delictivas. Fue algo impresionante el número de llamadas que se generó en un solo día en la Fiscalía, algo inédito. Las llamadas casi de 2 años se dieron en un día. Y esa es una gran noticia porque vimos que las personas en lo general están atentas a las conductas que se tienen por parte de los actores políticos, los partidos y los ciudadanos, para que no se violente su voluntad. Y esa es una gran noticia para el país. Tenemos que avanzar entonces en seguir fortaleciendo la cultura de la legalidad. ¿Qué es la cultura de la legalidad? Es algo simple, saber qué es lo correcto y lo incorrecto y denunciar lo incorrecto, ¿no? La cultura de la legalidad es saber que hay una limitación en lo que puedes hacer y que los demás también la tienen. La cultura de la legalidad es exigir que la ley se cumpla,
Es así, ¿no? Y también una cultura de legalidad evita pues que existan conductas criminógenas. Hay quienes creen todavía en México que no pasa nada si tú le condicionas el voto a alguien, si tú le compras el voto a alguien. Eso denigra la política, denigra la democracia, te denigra como persona. Porque ¿cómo es que quieres comprar la voluntad de otra gente? Eso está muy mal. Por eso es un delito. Pero también obviamente la cultura cívica, la cultura de la legalidad, tiene que ver con esa capacidad de plantarse ante el Ministerio Público y denunciar, participar. Entonces, esa es otra gran ruta. El asunto de la buena noticia de esta elección es que los delitos cometidos por servidores públicos disminuyeron drásticamente en este proceso electoral. Y para hacerlo, pues hubo un trabajo que se hizo con todo el país, con las 32 fiscalías electorales del país, con los partidos políticos, con los soples, con el INE, con el tribunal, que consistió en prevenir el delito. ¿Cómo se previene el delito? Pues diciéndole al funcionario público en qué situaciones podría estar cometiendo un delito y que no lo haga, resguardando los vehículos el día de la elección, evitando que cualquier cosa se ponga al servicio de un candidato, de una campaña o de un partido político, blindando los recursos públicos, previniendo que se cometan esas acciones, conociendo el derecho. Todo esto se hizo durante meses en todos los estados del país por parte de la FEPADE, trabajando con las entidades de México. Y entonces se logró, obviamente, pues que se utilizaran vehículos, celulares, comunicaciones, recursos, programas sociales para beneficiar a tal o cual partido político. Incluso algunos programas sociales adelantaron la entrega de recursos para no entregar durante el proceso electoral, ¿no? O sea, no se incurre en la falta de no entregar, se entrega previamente y se evita que haya una situación en que en pleno proceso electoral estén llegando recursos de determinado tipo a las familias. También múltiples, yo diría, la mayor parte de las instituciones, claro, las que no son de seguridad, porque por la de seguridad tienen que tener vehículos, pero la mayoría guardaron sus vehículos el día de las elecciones. Y ahí veían ustedes que no sabían ni dónde meterlos, pero ahí guardaron todos para que no hubiera una situación de que vehículos oficiales estuvieran de alguna manera participando en el proceso electoral. Se resguardaron. Y se evitó que los funcionarios participaran en horarios de trabajo, entre semana, en eventos o actos políticos. Entonces, hemos avanzado mucho en la madurez de nuestros servidores públicos respecto de los procesos democráticos. Eso significa que la cultura jurídica y la cultura cívica sí funcionan. En los dos lados, en la ciudadanía denunciante, en la ciudadanía que pregunta, en la ciudadanía que se inconforma y llama al Ministerio Público para poner una denuncia, y en el otro lado el funcionario que no se involucra en procesos electorales, y en funcionarios de casilla que están atentos, participando, que se levantaron muy temprano al día de la elección. Había en cada casilla de nuestro país en promedio 20 personas, entre representantes de partidos políticos, ciudadanos, observadores. Eso blindó la elección. La cultura cívica es posible, sí da resultados. La prevención del delito sí da resultados. La cultura de la legalidad sí da resultados. Pero también necesitamos analizar si debemos mejorar nuestras leyes en estos puntos que hemos tocado para entonces presentar una propuesta seria, robusta, al legislador por parte de los diferentes colegiados que participen y decir, mira, vimos esto en el proceso electoral, encontramos que esto que sucedió en algunos casos no está tipificado como delito y en otros casos las penas son, pues no son severas y en otros debieran ser mucho más severas. Y entonces te proponemos precisamente que estas conductas se conviertan en la ley en delito, que en estas conductas se agraven las penalidades y que en estas conductas se consideren delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa. De eso se trata hoy el desafío en materia de justicia penal electoral.
en lograr fortalecer todas las fiscalías electorales del país, que tengan adscritos policías propios, ministerios públicos propios, peritos propios, mejores leyes, más recursos para que funcionen y puedan trabajar, en tener estas mejores leyes y en seguir trabajando en todo lo que es la prevención del delito, la difusión de derechos, el blindaje electoral de los programas sociales, no solo de los programas sociales, sino de todas las instituciones de gobierno, para que la democracia se perfeccione, como hablamos, en diferentes ámbitos y en este caso específicamente en materia de justicia penal electoral. Pues yo espero que esto haya servido un poco para exponerles a ustedes los desafíos que enfrentamos. Pues muchísimas gracias y ahora pasamos a las preguntas y respuestas, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Lumbreras, coordinador de asesores de FEPADE. Particularmente, es mi opinión personal en este sentido, me ha encantado tu presentación. Creo que, bueno, empezar por esa parte más general o más global, ¿no?, de lo que entendemos por cultura democrática y cómo habría que profundizarla en esos espacios no institucionales, ¿no?, en la casa, en las familias, en las empresas. Y bueno, en general en las sociedades en su conjunto. Entonces, una pregunta que inicia por ese aspecto. ¿Cómo consideras que la sociedad mexicana, que se comportó, ¿no?, en tu análisis muy bien, ejemplarmente, que salió a votar y que en escasos, podríamos decir, momentos o lugares de la jornada electoral pues digamos, actuó de forma violenta? Pero ¿cómo crees que está esa cultura democrática en México, a lo mejor haciendo un balance de 10 años atrás o 5 años atrás? Pues es una pregunta importante porque tiene muchos tonos, tiene claroscuros. Por un lado, la ciudadanía salió a votar, votó masivamente en este proceso electoral. Hubo violencia, todos sabemos, violencia de todo tipo, violencia donde precandidatos y candidatos fueron asesinados, igual que precandidatas y candidatos, donde hubo violencia política contra la mujer en razón de género. Esos son los claroscuros de lo inmediato, pero si vemos un poquito hacia atrás, pues nos vamos a dar cuenta que en ocasiones la participación política no ha sido la más alta. También vamos a encontrar que, de acuerdo a diferentes estudios de la encuesta nacional de cultura política, del ENCUP, pues hemos visto que en algunas ocasiones los resultados, porque esto se va moviendo en el tiempo, hemos visto que a 4 de cada 10 personas, en algún momento de la historia de nuestro país, que no fue hace mucho, le daba igual tener una democracia o no tenerla. Y si vemos el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que realizó en 18 países de América Latina sobre valores y prácticas democráticas, también veremos que es preocupante que casi 5 de cada 10 personas piensen que le da lo mismo una democracia que no tenerla. Incluso personas que plantean que preferirían tener un régimen autoritario si tuvieran mayor bienestar, que este fue el origen de los fascismos, lo recordaremos. Cuando las personas intercambian libertad por bienestar, estamos en un problema, porque terminan perdiendo la libertad y terminan perdiendo el bienestar, ¿no? Entonces, en el caso mexicano, ha sido un proceso de avance sostenido, y sí enfrentamos desafíos en materia de que tenemos que lograr que la democracia sea algo más que elecciones. La democracia es un modo de vida que tiene que ver con la inclusión, y eso es muy importante y es una responsabilidad colectiva, porque la democracia es la única forma de gobierno en la historia que ha logrado que dos cosas se equilibren poco a poco, no de inmediato: la libertad y la igualdad. Es el único régimen político en el que hay libertades y hay una lucha por la inclusión y la igualdad social, ya sea en forma de equidad, de programas de desarrollo, de bienestar, de programas compensatorios, de programas contra la pobreza, de seguridad social o de política social, como se le quiera llamar,
pero eso es parte de la democracia, lograr que los más se incluyan a los derechos sociales, hoy con derechos humanos en lo general, y ese es el gran desafío. Y creo que de alguna forma retomar este sentido de la democracia social, del constitucionalismo social, es fundamental para que la democracia muestre, se active y muestre a la ciudadanía que no solo es una cuestión de votos, sino es una posibilidad de perfeccionar la vida colectiva. Y esto no es en abstracto, porque suena así, ay, uy, está muy bien eso, pero no. México es un país que tiene uno de los sistemas educativos más amplios y complejos del mundo, ¿no? Es un país donde hay 28 millones de jóvenes que van, niños y jóvenes que van a las escuelas públicas. Tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social que atiende a 58 millones de personas. Tiene un Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado que atiende a toda la burocracia. Tiene un sistema extenso de salud que alcanza el 96% de la población del país. Tiene programas sociales que llegan cada mes a millones de familias. Es decir, México ha construido una enorme plataforma social desde el lado de una democracia constitucional, una democracia social, lo que llamaron los teóricos muchos años el constitucionalismo social. Y ese es el gran desafío hoy, reactivar, reconstituir los núcleos duros de la democracia mexicana en ese punto de la inclusión social, ¿no? Y referente al tema de la violencia política, de los asesinatos de candidatos, precandidatos, y bueno, particularmente, ¿no?, lo que mencionabas que es necesario tipificar, ¿no?, la violencia contra las mujeres o la violencia política contra las mujeres en razón de género, estaríamos del lado de los feminicidios, ¿no?, pero además vinculados a la política. A ti, desde tu expertise, desde FEPADE, ¿os ha sorprendido o te ha sorprendido este gran número de asesinatos que se tuvieron durante el proceso electoral que acabamos de vivir? Yo creo que sí es algo que ha preocupado no solamente a la FEPADE, sino a todas las instituciones electorales y de seguridad y justicia del país. Quizá lo importante en un primer momento es construir un análisis muy robusto de qué fue lo que pasó, quiénes fueron esas personas que desafortunadamente fueron asesinadas y conocer causas, acercarnos al problema. Ya en sí el homicidio es un delito, ya es una cuestión que debe ser perseguida y debe ser esclarecida. Pero el esclarecimiento también nos debe aportar lecciones para saber qué está pasando y cómo actuar. Y en particular en el caso de mujeres es todavía más preocupante y requerimos que todas las fiscalías del país compartan el punto de lo posible de sus investigaciones para saber cuál fue la materia, para no especular también, sino saber de manera cierta qué sucedió. Porque aquí se conjuntan muchas cosas. Hay varias materias que vamos a decir, convergen en un solo punto: el homicidio, la violencia de género y la violencia política contra las mujeres por razón de género, que no necesariamente son convergentes, que caminan por distintas rutas, pero que en algunos espacios sí lo son. Y hay otras situaciones distintas, pero aquí lo importante es saber qué pasó, cómo ocurrió, y que eso nos debe permitir también generar políticas públicas, no solamente normas, sino políticas públicas para evitar que estas cosas sucedan. No deben de ocurrir y deben perseguirse y deben esclarecerse con el esfuerzo de todas las fiscalías del país estos delitos. Claro, es muy importante, ¿no?, esto que estabas mencionando de que se debe investigar, porque yo recordaba cuando empezaron a suceder lamentablemente los asesinatos, había un debate entre si era necesario meter, ¿no?, la parte de género o si solo era violencia política, ¿no? Como bien decías, las van convergiendo y no tienen por qué converger, pero es necesario investigar porque ha sucedido, y si se da el caso, bueno, pues es algo muy... yo creo que sí daña muchísimo, ¿no?, la democracia, esa violencia contra la mujer por razón de género que se vive en la sociedad mexicana y que se ha demostrado
durante el proceso electoral, ¿no? Claro, yo creo que la violencia política contra la mujer en razón de género es algo muy claro, muy preciso de identificar. Se menoscaba, se limita, se restringe, se impide el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Eso es claro, pero es también implica una investigación, implica gente especializada en el tema, nuevas capacidades institucionales, porque se dice fácil, pero llevar un proceso penal en esos términos es difícil. Entonces se necesita ministerios públicos especializados, unas investigaciones con enfoque de género que te permitan llevar a conocer el contexto, el entorno, la conducta y cómo se dieron esas cosas para poder establecer, primero, damos el tipo penal, pero en su caso para establecer una sanción, ¿no? Y por último, se me hacía muy interesante la parte que mencionabas de el personal propio, tanto de FEPADE federal, ¿no?, como de FEPADE en los 32 estados de la República, para poder ejercer su labor, ¿no?, la parte de peritos, etcétera, porque, bueno, entiendo, ¿no?, ha aumentado muchísimo las llamadas. Mencionabas de los ciudadanos, ¿no? No me acuerdo ahora cómo has hecho de 2 años, ¿no? Se producía en un solo día. En un solo día, porque me gustaría que ahondaras, por último, por pedirte esta última cosa, un poco más en cómo ha sido esa parte de la denuncia ciudadana y la FEPADE, pues con su personal, pues fiscalizando esos delitos electorales. Bueno, mira, recibimos muchas llamadas en los días previos, el día de la jornada y 2 días después de la jornada electoral, de la ciudadanía participando. Hay que decir que la mayoría de las llamadas fueron orientaciones. Las personas dicen, oye, esto es un delito o no lo es, o fíjate que vi esto, vi lo otro, preguntaban cosas. Pero también hubo llamadas que se referían específicamente a que se cometían delitos. Eso es algo que tiene que ver con la capacidad de una fiscalía para poder procesar, llenar en bases de datos de manera inmediata la denuncia ciudadana. Pero otra cosa es en la operación concreta, en la de todos los días, porque hoy la mayoría de las fiscalías del país aún tienen una estructura que debe mejorarse. No son fiscalías aún robustas, incluso, por ejemplo, en el nivel federal, nosotros siempre hemos contado con el apoyo de la Procuraduría General de la República, con policías de investigación, pero no son policías de la FEPADE, son policías de otras agencias de la propia Procuraduría. Y lo mismo ocurre en los estados del país. Por eso se plantea que las fiscalías deben tener personal adscrito, que sea parte de su estructura, para poder conducir las investigaciones, para tener reportes, para saber cómo van las cosas y que esas personas se dediquen de tiempo completo a perseguir estos delitos. Esa es básicamente la idea. Igual que los peritos, igual que los ministerios públicos. ¿Qué es la tríada de investigación? Perito, Ministerio Público, Policía Ministerial o Policía de Investigación. Bueno, pues te agradecemos en nombre del Instituto Universitario Ortega y Gasset del haber venido a compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia, bueno, pues el punto de vista, ¿no?, de este análisis del pasado proceso electoral o del proceso electoral que todavía seguimos analizando y que ha dejado, como tú bien decías, en un sistema democrático que es el que siempre es perfectible, ¿no?, que necesitamos siempre ahondar y trabajar, asignaturas pendientes que, bueno, que creo que han quedado claras, ¿no?, desde la FEPADE cuáles son. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a los que nos estáis escuchando, os agradecemos también el haber seguido la transmisión. Y bueno, ya sabéis que si no la habéis podido seguir completa, va a quedar albergada en nuestra página de Facebook y nuestra página web para que podáis compartirla posteriormente si os pareció interesante. Y también no quiero perder la oportunidad de invitaros mañana en el Seminario de Cultura Mexicana, en el Foro Castalia, a seguir la mesa de debate en torno al federalismo electoral y qué pasó en los estados, elecciones, ese análisis electoral desde el punto de vista de los estados y municipales. Será en el Foro Castalia, que está en Presidente Mazarik 526, a partir de las 6 de la tarde, y si no podéis acudir de forma presencial, pues os lo estaremos transmitiendo vía streaming.
También os comunico que próximamente en nuestra página web estará anunciada nuestra oferta educativa con titulación simultánea España-México. Entonces, bueno, pues os invito a que en el próximo mes estéis al pendiente. Sin más, muchísimas gracias Muchas gracias a la Fundación Ortega y Gasset, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y a vosotros por acompañarnos cada miércoles en la Ortega Debate.